Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy analizaremos una parte del discurso del señor José Raúl Mulino, presidente del país, que emitió en la toma de posesión con respecto a la reputación del país a nivel internacional. Él está decidido a limpiar el nombre de Panamá y ponerlo en la alta posición, en un sitial que no se relacione, digamos, a crimen organizado o que no se relacione a blanqueo de capitales como generalmente se ha hecho. Esto nos ha perjudicado mucho porque hemos estado incluidos en varias listas grises. No es de a gratis tampoco, sino que también estábamos muy atrasados en todas las acciones de cumplimiento que teníamos que hacer, como lo firmamos, al igual que muchos otros países del mundo. Este atraso nos llevó a acarrear por bastante tiempo nuestro nombre en listas grises. Algunos piensan que es hora de que salgamos de todo esto, que limpiemos el nombre de Panamá, pero con condiciones iguales a las que se exigen a los diferentes países. ¿Qué pasa? Que en Panamá tenemos una renta de contribución al Estado muy baja en comparación a lo que tienen en Estados Unidos. Nuestros impuestos son del 25%, una cosa así, 30%. En cambio, en estos otros países europeos llegan hasta el 50, 55%. Y esto, creen ellos, que pues ayuda a que Panamá acapare ese capital para no pagar los impuestos que deben de recolectar allá. Vamos a hablar con Raúl Molina. Él es parte de GAPIFI. Este es un grupo que se creó hace 2 añitos, Raúl, licenciado. Y la idea de GAPIFI era tratar de defender a Panamá de lo que llamaban ustedes las injusticias en contra del país con respecto a la legislación que se exige para poder cumplir y salir de las listas. Gracias, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Cuál es la visión que usted tiene de lo que dijo el presidente sobre limpiar el nombre de Panamá en el extranjero? Absolutamente necesario eso debió hacerse desde el 3 de abril del 2016 que estalla el escándalo de Panama Papers. Mal llamado Panama Papers porque fue la publicación de información robada a una firma de abogados, información confidencial, información robada que el hacker o el delincuente que la obtuvo ilegalmente la vende al gobierno alemán, al BKA, que es el equivalente de Alemania del FBI americano. El gobierno alemán compra información robada, llega a un acuerdo con esta persona para pagarle por esa información y además, dentro de ese acuerdo, el gobierno de Alemania se compromete además a pagarle porcentajes de los dineros que se recuperaran como consecuencia de impuestos dejados de pagar por ciudadanos alemanes. Y entre delincuentes te entiendes, ¿no? El gobierno de Alemania no cumplió el acuerdo y este John Doe, que es el nombre oculto de este anónimo, ha demandado en una corte de Nueva York al gobierno de Alemania por el incumplimiento de este acuerdo. ¿Por qué en una corte de Nueva York? Porque él es ciudadano americano, ha pedido que su nombre se mantenga en secreto, bajo confidencialidad. El juez le ha exigido que se identifique ante la corte, aunque acepta que el nombre no se divulgue. Pero de eso estamos hablando, de delincuentes, que extrae la información, y los servicios policiales del gobierno de Alemania. A ver, licenciado, si bien es cierto, el reciente fallo pone de manifiesto que en Panamá la legislación permitía la apertura de sociedades anónimas que muchas veces estaban en otras jurisdicciones y ahí es donde se guardaba la plata. ¿Estamos correctos? Así es. Bien. Entonces, la comunidad internacional podría pensar, tal vez, que Panamá no hizo un buen trabajo en la investigación y por eso se sobreseyó a las 39 personas señaladas. No, porque desde un principio quienes conocemos la actividad profesional señalamos que no había delito, porque lo que se le estaba exigiendo a Panamá, recordemos que el escándalo Mossack Fonseca estalla en abril del 2016. Y lo que se le exigía a Panamá era que aplicara retroactivamente, lo cual es imposible e ilegal, normas que se vienen a aprobar a partir de ese momento. Claro.
Las normas o los expedientes de Mossack Fonseca abarcaban más de 40 años desde que la firma fue fundada. Entonces usted no me puede pedir hoy, 2024, que yo cumpla con una norma de hoy respecto a un acto que yo ejecuté hace 40 años. Eso es simplemente ridículo y absurdo. Bueno, eso era lo que se exigía de Panamá, imposible cumplimiento. Nuestras autoridades no pudieron o no quisieron señalar esto a la comunidad internacional. Las autoridades, la Cancillería, Las autoridades del Ministerio desde la Público. presidencia. Desde la presidencia, la Cancillería, que a su vez era vicepresidenta de la República, el Ministerio de Economía y Finanzas en ese momento tenía un conflicto de interés porque estaba ligado a una firma de abogados importante y delega ese tema en la Cancillería, y la Cancillería, que era la vicepresidenta, no hizo absolutamente nada. A ver, don Raúl, hay algo importante. La juez, hablando del caso Mossack Fonseca, precisamente, reclamó al Ministerio Público varias situaciones que pareciera un trabajo muy deficiente el que han hecho los fiscales después de ver el fallo de la juez. No demostraron la tipología utilizada para encubrir y justificar fondos. Tampoco la trazabilidad del dinero procedente de Brasil. La investigación no probó que la firma de abogados administraba algún fondo o cuentas bancarias procedentes de Brasil. Cualquiera que estuviera viendo esto entendería que los fiscales no hicieron su trabajo, que lo hicieron mal y que una vez más Panamá no tiene justicia. Bueno, aquí hay un problema de formación profesional y capacitación de los funcionarios del Ministerio Público. Si nosotros, yo no la vi completa, obviamente, pero sí vi partes de la audiencia, y al ver la audiencia podíamos fácilmente notar que los fiscales y los funcionarios del Ministerio Público no entienden cómo funciona el derecho corporativo, el tema de la creación de la sociedad. Offshore es un término que no me gusta porque en Panamá no hay una distinción entre sociedades. La ley es una sola, o sea, no hay una distinción legal de sociedades offshore y sociedades Tal vez es un nombre americano. Bueno, el término básicamente se refiere a que son sociedades que no realizan operaciones en Panamá, sino fuera de Panamá. Y probablemente el término surge porque en otras jurisdicciones sí se hace la distinción entre los dos tipos de sociedades. Sí, pero voy a hacer la pausa, licenciado, y a la vuelta sí quiero hablar también acerca de esa formación que usted habla y también de la forma en cómo Panamá persigue estos delitos, porque si bien en muchos países se lava plata, en Panamá no podemos decir que eso no ocurre. La forma en cómo se persigue este delito en Panamá dista mucho a la que se puede hacer en países con un poco más de desarrollo en la justicia. Y yo creo que ahí es donde tenemos esa pata que está muy coja. Hacemos la pausa, regresamos con más, no se vayan. Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy estamos tratando de entender cómo vamos a recuperar la imagen del país. El presidente ha dicho que no va a permitir que se asocie o que se vincule a Panamá con delitos o con el crimen organizado o como un país que se lava dinero. Usted, en su percepción, ¿existe una campaña de algún lado en contra del país? ¿Y en qué forma? Sin ninguna duda. ¿De qué forma? Existe una campaña. Le voy a explicar. Panamá usa el dólar y las transferencias de dinero que vienen hacia Panamá en dólares forzosamente tienen que pasar por el sistema bancario de Estados Unidos. Eso automáticamente le da jurisdicción a las autoridades federales de Estados Unidos y a los fiscales de Estados Unidos para asumir competencia en caso de que ellos se den cuenta que hay algún tipo de actividad bancaria asociada al lavado de dinero. Autoridades de Estados Unidos han sancionado a bancos, por ejemplo, voy a mencionar uno de capital inglés, HSBC, que en México expresa y a propósito realizó lavado para los carteles de narcotráfico de México. Exacto, el cartel de Sinaloa. Y no fue, 500 millones de fue dólares. Una multa
multimillonaria porque lo hicieron a Como propósito. 3.000 millones. No solo fue producto de una investigación de las autoridades federales, sino que el propio banco confesó que a sabiendas había lavado dinero. Okay. Jamás ha habido un señalamiento como ese contra bancos panameños. Yo no niego que parte de la actividad delincuencial de lavado de dinero pueda tratar o pueda haberse infiltrado en Panamá, pero no a los niveles de otras jurisdicciones que son precisamente quienes nos señalan a nosotros. No me ha explicado cuál es la justificación de una campaña contra Panamá. Bueno, Panamá se había constituido en un lugar demasiado exitoso en varias formas. Uno, como centro bancario regional, empezaba a competir. Dos, Panamá era importante como jurisdicción que vendía sus servicios corporativos, estaba atrayendo inversión. En ese momento Panamá atraía más del 50% de la inversión extranjera directa en toda la región de América Central y del Caribe. Me acuerdo. Y eso era producto de que las sociedades anónimas son el vehículo a través del cual se facilitan los flujos de inversión. Y los abogados que actuamos como agentes residentes, además de vender estas estructuras, atraemos inversión de inversionistas hacia Panamá. Entonces, esto había que golpearlo. A ver, abogado. Además de que hay otro punto. En Europa, varios países tienen serios problemas fiscales. No de ahora, de toda su historia han sido países que han gastado en exceso y siempre han buscado los responsables, no en su propio despilfarro, sino señalando a otros países. El caso de Francia, puntualmente. Abogado, miren, yo entiendo que Panamá era un país sumamente atractivo para la inversión y también entiendo que los abogados estaban también teniendo una época de bonanza con toda la creación de sociedades anónimas. Eso no es ningún problema, tampoco es ningún delito. Pero por algo también nos señalaban, y yo con esto no estoy tratando de decirnos que somos los delincuentes, sino que también sí se aprovechó Panamá o se puede aprovechar Panamá para poder hacer todos estos delitos, porque si no fuera así, no tendríamos tantas sociedades anónimas que la gente no va y reclama. Que se ha depurado nuestro registro con miles de sociedades anónimas que quedaron prácticamente pausadas y tuvieron que ser canceladas del registro. Entonces, habrá que hacer una mea culpa por parte de los abogados, licenciado, porque yo entiendo que hay la forma para sacar adelante y que la reputación no sea dañada. Pero caramba, no somos santos. A ver, vamos por parte. La Ley de Sociedad Anónima de Panamá es de 1927. O sea que está a punto de cumplir 100 años la jurisdicción y hay una enorme cantidad, o había una enorme cantidad de sociedades que se habían creado, que se había perdido contacto con los clientes y demás. Bueno. Las normas que establecen la obligación de conocer al cliente son recientes, son de hace 15 años para acá. Y a partir de ese momento, los abogados panameños hemos venido exigiendo mayores requisitos e información a nuestros clientes. Siempre hemos tratado de cumplir con la ley vigente y nunca nos negamos a compartir información con el Ministerio Público si el Ministerio Público o los jueces tenían una investigación contra nuestros clientes. Aquí el problema es que las autoridades... ¿Y eso era una conducta generalizada de todos los abogados? Total, pero es que estas normas tienen más de 20 años. Sí, pero no sé si eso es generalizado de todos los abogados. Bueno, es que, a ver, si a mí como abogado, agente residente, un juez o un fiscal me pide información de una de las estructuras en las cuales yo soy agente residente desde hace más de 20 años, yo estaba obligado a compartir la información. Lo que había que determinar era qué tipo de información debíamos tener nosotros. Y básicamente se resume en identificar al beneficiario de esas estructuras, identificar efectivamente a la persona y conocer el origen de su fondo. Eso es básicamente abogado, lo que había. Yo hice una nota 2020 en el diario La Estrella de Panamá. Más casi 1 millón de sociedades anónimas suspendidas porque no pagaban impuestos. Panamá, ¿Sí? no, nunca hubo 1 millón de sociedades. Sí. La suma llegó a estar en alrededor de 600, casi 700.000. Como le dije... No, suspendidas quiere decir que no estaban pagando impuestos, que estaban mal. Lo que sí es que hubo una depuración importante de muchas sociedades anónimas que no tenían, pues, tal vez
ningún tipo, aunque fuera antiguo el registro, que los abogados o quien las había creado la usaron para un fin y después, chao, no interesan. El registro se saneó y eso está muy bien, bien, pero de aquí en adelante el reto realmente me parece que es la persecución del delito contra el lavado de dinero. Con lo cual todos estamos de acuerdo, eso nunca lo hemos negado, pero recuerde algo, la excusa de de la Unión Europea y de estos organismos es prevención del lavado de dinero, evasión fiscal, proliferación de armas de destrucción masiva y financiamiento del terrorismo. Panamá no produce ni trafica armas de destrucción masiva. Son precisamente los países que nos acusan de esto los que producen y trafican armas de destrucción masiva. En Panamá solo ha habido un caso de terrorismo y somos nosotros las víctimas de ese caso, que recuerda el atentado de Ala Chiricana, que fue... Que lo taparon 100 años, no quisieron reconocer. No recuerdo si fue al día siguiente o el día antes del atentado en la Mutual en Buenos Aires. Entonces, hemos sido nosotros las víctimas de atentados terroristas. Panamá no es un estado que financie terrorismo, ni acuerpa, nunca, ni en este momento, ni antes lo ha hecho. Así que más bien esto ha sido una excusa que necesitaban estos organismos para empezar a atacar a Panamá. Vamos a ver cómo se va a salir de esa excusa para recuperar el nombre y para poder poner nuestro mercado en un sitial apetitoso. Lo hacemos después de la pausa, vamos a regresar, no se vaya por favor, enseguida volvemos. Gracias por continuar en sintonía. Yo le preguntaría al licenciado, ¿cómo ha visto los movimientos dentro del Ministerio Público recientemente, la destitución de la fiscal Zuleika Moore, la renuncia del fiscal Aurelio Vázquez y algunas otras traslados de personal? Bueno, la fiscal Zuleika Moore ha sido señalada por varias personas de persecución política, de usar el cargo para perseguirlos políticamente. Recuerdo que en el caso puntual de ella, la Corte incluso llegó a condenarla a la Sala Tercera por unas actuaciones que la Corte consideró que habían violado los derechos de algunos de los procesados o investigados por ella, y eso causó que el Estado panameño, el Ministerio Público, fuera condenado a pagar una indemnización. Si ese fue el caso, evidentemente hubo actuaciones que no se apegaron a los principios que deben regir una investigación por parte de un fiscal. Pero digamos que eso es tan coincidente como el cambio de gobierno. No, esta condena no es de ahora, esta condena tiene tiempo, no sé la fecha exacta, pero no, la destitución es de ahora, justo en el cambio. Bueno, pero es que ya había una condena por la parte de la Sala Tercera, que se demostró que las actuaciones de ella no habían sido adecuadas, y eso causó que el Ministerio Público fuera obligado a reparar a esta persona. La pregunta es ¿por qué no lo hicieron antes? Bueno, no sé, habría que preguntarle al fiscal, al Procurador General, yo no le puedo dar esa respuesta, pero yo lo que sí creo es que tiene que haber un poco más de transparencia y tienen que explicarse las razones por las cuales la salida de estos fiscales. Y si fue por actuaciones indebidas, yo creo que tienen que presentarse las denuncias correspondientes y hacer las investigaciones, y si da pie a ello, que sean sometidos a un proceso judicial también como cualquier otra persona. Yo entiendo que la labor de un fiscal es difícil, es tener que investigar a veces a gente poderosa, etcétera. Pero por otra parte, también las actuaciones de ellos no son aisladas de directrices, se las dan a veces presidentes, que eso fue mucho de lo que vimos en el gobierno de Varela. Así lo es. entendimos muy claro en los Wikileaks de Panamá, Así es. que salieron. Pero, ¿de qué forma debe de actuar Caraballo ahora con un nuevo gobierno? Si es que él le gustaría tal vez permanecer en el cargo. Bueno, Caraballo y cualquier otro procurador debe ser independiente y sus actuaciones deben estar encaminadas a la investigación objetiva de conductas que pudieran constituir delito. Eso en la teoría. Sin recibir instrucciones ni ser amanuense del presidente de la República, como ocurrió, tal como demostraron los Wikileaks,
con una persona que ocupó el cargo y que recibía instrucciones vía chat de Sí, parte del de qué presidente hacer. Varela. Pero mire, en el discurso el señor Molino habló acerca de su sufrimiento, habló de lo que pasó él, 6 meses en prisión, y habló también de un asunto mancomunado entre la política y los medios de comunicación que actuaron en contra de adversarios políticos. Y de igual manera dijo que aunque pasó la página, las actuaciones que están mal se deben de denunciar. ¿A qué le huele a usted eso? No quisiera interpretar, pero yo lo que quiero percibir es que el mensaje es que el Ministerio Público se dedique a investigar lo que tiene que investigar de manera objetiva, de manera imparcial y de manera independiente, y que no sirva como brazo de persecución política de intereses políticos o de intereses de poder. Yo no creo tampoco que todos los medios se dedicaron a esa labor de persecución. Yo creo que el señalamiento del presidente Molino iba dirigido a un medio específico. Y no voy a mencionar el nombre. Y uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con la política de este o de cualquier medio. Con la política informativa o con la información o la forma en que un medio transmite una noticia, porque son humanos y se pueden equivocar. Pero eso es una cosa distinta a adoptar una línea editorial e informativa que sea en contra de o que sea desinformar para lograr tal objetivo, como vimos con el caso de Panama Papers, que un medio panameño lamentablemente fue el que se prestó para usar el nombre de Panamá en la investigación. Este medio se dedicó todos los días durante más de un año a sacar en primera plana información relacionada con el caso. Y 8 años después, 30 y pico personas fueron absueltas porque no se pudo probar la existencia de delito. Y no solo eso, sino que destruimos una empresa transnacional panameña exitosa. Destruimos la vida de ellos, más bien. La vida de uno de ellos. Fue afectada su salud y falleció hace poco. Y quienes queden todavía en vida. Más de 600 colaboradores perdieron su trabajo y varios de ellos no pudieron otra vez conseguir trabajo porque su nombre ya estaba asociado a un riesgo reputacional. Ahora es que todo esto fue producto de un medio que utilizó una campaña para destruir esta actividad. Volvemos al tema de inicio prácticamente. Gapifi se va a reunir con el presidente Molino como un soporte o un brazo. Ustedes querían ser prácticamente un brazo colaborador para limpiar el nombre de Panamá. ¿Hay reuniones planificadas? Hay comunicación, no sé si reuniones como tales, pero hay comunicación entre el grupo y el presidente. Nosotros iniciamos hace unos meses. Ayudar? Bueno, diciendo hay cosas que hay que arreglar. Por ejemplo, está el tema de la ley 254 del 2021 que establece para los abogados la obligación de tener registros contables de nuestros clientes y esa ley desde el principio dijimos que era un absurdo, bueno, pero nada que eso más no se podía cumplir. Habría que cambiar el párrafo que habla acerca de mantener las facturas. Pero en eso estamos, no tanto las facturas, hemos tenido reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas, el saliente, el que salió ayer, sostuvimos varias reuniones y estábamos en proceso de consensuar el reglamento de esa ley porque claramente le dijimos al ministro, tal como está redactada, no se puede cumplir y no la vamos a cumplir porque no se puede cumplir. ¿Y cuál fue el desarrollo de eso? ¿Estaban precisamente...? Estábamos en ese proceso, llegaron las elecciones, llegó el resultado de las elecciones y se quedó parado. Bueno, entonces, ¿cuándo van a retomar eso? Esperemos ¿Será con Chapman, me imagino? Esperemos que sea con el ministro Chapman. Dentro de poco él tiene que llegar al cargo, tiene una labor sumamente difícil. Sí, es verdad. Ya él lo había anunciado posterior a la reunión de transición, lo anunció el presidente Molino ayer, así que entendemos que va a haber unos días que van a ser sumamente complicados para ellos, ¿no? Pero eventualmente vamos a retomar esto para consensuar el tema del reglamento de esta ley. También para salir de una lista o una mala reputación, puede ser que también se haga con hechos, ¿no? Con cosas que digan, mira, no es verdad, mira, yo tengo esto y esto, el otro, mira cómo me está funcionando. ¿No cree que ese también debería de ser el camino? Bueno, que nos digan cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Pero si nosotros ya lo sabemos, ¿quién va a venir a decirnos? Luego nos quejamos que vienen y nos dicen. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en Londres los medios internacionales le llaman Londongrad porque es el lugar donde todos los oligarcas rusos que están sancionados por la Unión Europea y por Estados Unidos
guardan sus capitales y el gobierno británico no hace absolutamente nada. Entonces, pero es el gobierno británico el que señala a Panamá como un país donde se usan las estructuras para lavar dinero y eso no lo podemos permitir. Bueno, vamos a ver si habrá que contratar alguna firma de lobby o algo así que nos ayude a dar algunas buenas ideas para poder sacar adelante esto. Gracias, don Raúl, por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias, de verdad. Y suerte en Gapi. Gracias. Gracias. Gracias a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.